Nosotras somos alumnas de la licenciatura en Psicología en la Universidad de Las Flores. Estamos cursando la materia de Fundamentos de la Antropología y Filosofía y hoy vamos a desarrollar y hablar sobre el paso del mito al logos de acuerdo a Gutiérrez. Cómo se separa esa filosofía de la teología y luego vamos a estar hablando sobre el análisis del problema antropológico desarrollado por Gehlen, cómo él desarrolla la antropología como ciencia, sus ramas. Vamos a hablar un poco sobre la antropología filosófica y cómo este filósofo explica al ser humano como un ser activo de acción hacia el mundo. Por último, vamos a desarrollar el surgimiento de la antropología científica según Sampaio. Bueno, luego de esta breve introducción de lo que vamos a hablar hoy en este video, vamos a comenzar hablando del paso del mito al logos. Primero, cuando hablamos de mito nos referimos a hace muchos siglos atrás. Es un pensamiento mitológico donde en los principios los griegos eran protegidos y maldecidos por los dioses. Estos se basaban en creencias donde la superioridad divina hacía justicia sobre el pueblo y el entorno. Y ellos eran dioses todopoderosos de la naturaleza. Justificaban cualquier actuar o evento sobrenatural como una acción delimitada por los dioses. De todos modos, a medida que pasa el tiempo, esta idea de superioridad de los dioses impuesta de manera personal hacia cada uno empieza a ponerse en duda para los primeros filósofos. En la ciudad de Mileto surge en los tiempos de Ocio el pensamiento impersonal de los mitos y los dioses. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué fue en Mileto? ¿Qué diferencia tenía con los otros pueblos? Lo que pasa es que se desarrolla el pensamiento en Mileto porque era una ciudad que tenía grandes riquezas, actuó en su época como centro comercial de materias primas y bienes manufacturados por diferentes medios, con un sistema de gobierno aristocrático en el cual sus habitantes, que eran ciudadanos libres, no esclavos, gozaban de lujos de una tendencia humanística, así como materialista también. Lo que hace a Mileto tan especial son un conjunto de características que le permitieron avanzar y complejizar el pensamiento a diferencia de sus vecinos. Los ciudadanos libres de la ciudad, dado al nivel de prosperidad, tolerancia y tiempo de ocio que poseían, se pudieron permitir la búsqueda de la satisfacción intelectual, es decir, el empezar, y a cuestionarse, dialogar sobre diferentes supuestos de la vida, teorizar y buscar explicaciones a preguntas que, sin el debido contexto, no se hubieran podido hacer. Ahora vamos a hablar de estos grandes escritores, Homero y Hesíodo, que ellos escribían poemas, una forma en la que promulgaba y fluía las historias de los mitos y sus características. Acá podemos observar dos grandes poetas que tanto Homero como Hesíodo pretendían explicar al mundo, aunque fuese a través de supuestos carentes de prueba como historias o poemas, los acontecimientos cotidianos y sus orígenes. Se trató de proporcionar una explicación más orientada hacia lo natural e impersonal, sin desprenderse de algún modo de lo sobrenatural. Cuando empiezan a despegarse de lo personal y se orientan a lo impersonal, empieza a surgir una nueva forma. Esto quiere decir que al abandonar la mitología como solución y explicación a postulados profundos tales como el origen y la naturaleza del universo, se genera un cambio trascendental en el cual se sustituye la fe teológica por una fe hacia supuestos científicos donde las explicaciones deben buscarse dentro de los límites propios del mundo y donde la razón es la única herramienta de la investigación. El primer supuesto sobre los pueblos egipcios y mesopotámicos se refiere a que el interés de ellos no radicaba en la ciencia en sí misma porque carecía en muchos casos de una finalidad práctica. Suponer un interés sin una finalidad tangible o una necesidad real era algo simplemente carente de sentido, pero sobre todo el contexto general, a diferencia de Mileto. El saber científico en cierta medida estaba en estos pueblos, de hecho los griegos reconocen una cierta deuda de conocimiento matemático en ellos, al igual que la metrópoli de Mileto con técnicas asiáticas. Pero a pesar de sus logros intelectuales, la teocracia y sus exigencias obstaculizaron la libertad, la fluidez de pensamiento y el debate de la razón. Y continuando con la línea de la razón, resulta clave para desglosar y entender un poco el segundo postulado. A partir de que el griego va más allá y se permite cuestionar el porqué, inmediatamente marca la diferencia clave para la comparación con los demás pueblos.
el poder avanzar hacia generalizaciones superiores en los que marca un antes y un después en los griegos, generalizar entonces resultó necesario para poder avanzar en materia de conocimiento y ciencia, y para ello el poder de la abstracción fue clave para seguir dando forma. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué convicción básica llevó a los griegos a filosofar? Y la respuesta es que lo que llevó a los griegos a filosofar fue la convicción que se empezó a producir en la mente de los hombres en torno al caos y sobre cómo esto oculta aparentemente un orden subyacente producto de fuerzas impersonales. ¿Y qué implica el descubrimiento griego de la forma? Básicamente, cuando surge este despegue y las fuerzas son impersonales y se deja un poco de lado el mito, comienza el descubrimiento griego de la forma. Con el avance crucial de abstracción del plano concreto y material, los griegos llegan por fin a un concepto que será clave para el pensar filosófico, y esta es la forma. Este concepto deja su huella en cada actividad y señala el avance de lo percibido a los conceptos, de los casos individuales que se perciben con el tacto o la vista, a nociones universales concebidas en la mente. Es así como de a poco conceptos como la abstracción, la forma, logos van arriagando el pensar filosófico y lo van moldeando para crear una nueva forma de hacer y pensar la ciencia. Y acá es donde nos preguntamos, ¿qué es un logo? Siendo Agatri, la palabra logos no puede traducirse a una sola palabra en nuestro idioma. Este concepto intenta describir y a la vez explicar algo y varía según el contexto. Apareció por la necesidad que se tuvo que explicar y trascender la existencia de ciertos fenómenos de forma y modo que no existía. Se traduce habitualmente como razón, aunque también significa discurso, verbo, palabra. En cierta forma, significa razón discursiva que muestra su sentido a través de la palabra. Vamos a hablar del surgimiento de la antropología científica según Sampaio, comenzando por la Revolución Industrial. Fue un proceso de transformación profunda que ocurre en Europa Occidental entre 1750 y 1780, que afectó de manera directa o indirecta a la mayoría de los países y colonias, cambiando el pensamiento, la cultura y la organización social que predominaba en la época. Recordemos que las sociedades eran agrarias y su economía se orientaba a la producción de subsistencia. Entre el siglo XV y el siglo XVIII, con el crecimiento productivo y la explotación de materias primas y mano de obra en colonias americanas, se genera un cambio en el pensamiento que afecta principalmente a la economía. La idea de comerciar el excedente del producto y consigo la producción de comerciar. Además, en la estructura social, la migración a las ciudades y el desarrollo industrial dan lugar a la aparición de la clase burguesa y una nueva concepción de producción orientada a su aumento, mejores tecnologías y explotación de la nueva mano de obra. Dicha revolución fue encabezada en un principio por países como Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica y parte de los Estados Unidos. El nacimiento de la antropología. En el proceso de conquista resulta necesario gobernar a la población local. Para ello fue necesario conocerla y explicar las diferencias. Es así como nace la antropología, en 1870 aproximadamente, como una ciencia social encargada de explicar y entender las diferencias entre pueblos colonizados con los europeos y entre sí. Junto a la antropología nacen la psicología, que estudia conductas individuales, y la sociología, orientada a los estudios de las sociedades occidentales, específicamente del nosotros. Mientras que la antropología va a destinar sus esfuerzos a estudiar ese otro, que resulta ser tan diferente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el objeto de estudio de la primera antropología? La antropología nace ante las preguntas que se habían hecho los colonizadores europeos, tales como la diferencia que tenían los pueblos colonizados y los blancos, o el porqué del deber de dominación de los pueblos blancos por sobre el resto, apareciendo la necesidad de encontrar explicaciones
que estén fundamentadas científicamente, aunque esto último es debatible y, como se menciona en el texto, contradictorio. Ante las preguntas planteadas, hay dos explicaciones: las biológicas y las culturales. Las biológicas, relacionadas con las teorías darwinianas, reafirman la diferencia entre los mismos en base a la esencia, palabra que luego integrará el concepto de raza, suponiendo la superioridad evolutiva de la raza blanca por sobre el resto, aunque también el concepto se adapta a diferentes tipos de blancos más o menos inferiores entre sí, dando como ejemplo a los blancos rusos por debajo de blancos ingleses. Las explicaciones culturales postulan como principio la unidad psíquica de la humanidad, también basada en un equipamiento biológico unitario. En este postulado es la cultura la que marca la diferencia, entendiendo la palabra cultura como mecanismo de segregación y de marcación diferencial. También relacionada con el concepto de progreso, concibiendo a la humanidad como una sola a nivel psíquico y en permanente evolución cultural, explicando su teoría a través de la ley de los 3 estadios, donde supone que los pueblos pueden encontrarse dentro de 3 estadios culturales: salvajismo, barbarie o civilización, siendo esta donde se sitúan los pueblos europeos occidentales y al cual deberían aspirar los demás pueblos. Es con esta explicación donde el hombre blanco europeo tiene la obligación de occidentalizar al resto por medio del sometimiento y el dominio. Ahora, pasemos a los cuestionamientos que se pueden realizar a la metodología de la primera antropología. Las ideas científicas de la época precisaban datos objetivos, empíricos y observación que eventualmente llevaban generalizaciones, teorías o leyes. Lo que se le cuestiona a la antropología de ese entonces es que las observaciones se obtenían de terceros y no de la propia experiencia del antropólogo con su objeto de estudio, provenientes de viajeros, funcionarios coloniales, militares o misioneros, solo justificaban las generalizaciones y alimentaban a la ley de los 3 estadios, siendo esta el medio para justificar la superioridad eurocentrista sobre el resto, conociéndose esto como etnología. Bueno, ahora vamos a hablar de Gehlen, que fue un influyente filósofo, sociólogo y antropólogo alemán, exponente máximo de la antropología filosófica del siglo XX. Vamos a hablar un poco sobre el análisis del problema antropológico desarrollado por él. Según Gehlen, la antropología como ciencia especializada aborda el ser humano desde 2 enfoques. Uno es el anatómico-biológico y el otro es el etnológico-sociológico-cultural. Ellos estudian aspectos distintos del hombre, lo que muestra que no hay una única forma para poder entenderlo. Bueno, ¿qué tipos de estudio conlleva cada enfoque? El enfoque anatómico-biológico se centra en el estudio del ser humano desde lo físico y lo natural. Esto incluye todo lo relacionado con el cuerpo, su estructura, funcionamiento, evolución y características biológicas. En este sentido, el hombre es entendido como un organismo vivo dentro de la naturaleza, por lo que se estudia de manera similar a otros seres vivos. En cambio, el enfoque etnológico, social y cultural se enfoca en el ser humano desde su dimensión social y cultural, como bien dice. Esto quiere decir que estudia cómo viven las personas, sus costumbres, creencias, valores y forma de organización social. Este enfoque no mira al hombre solo como un cuerpo, sino como un ser que forma parte de una sociedad y que construye una cultura. Bueno, hay disciplinas científicas que abarcan cada enfoque. En el enfoque anatómico-biológico intervienen disciplinas como la biología, la medicina, la genética y la zoología, ya que todas ellas estudian al ser humano desde su dimensión corporal y natural. En cambio, en el enfoque etnológico, social y cultural involucra disciplinas como la antropología cultural, la etnología y la sociología, que son más encargadas de analizar la vida en sociedad
las culturas y las relaciones entre los individuos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la antropología filosófica, por qué nace y cómo nace de la emancipación, de ese despegue con la teología. La antropología filosófica empieza a desarrollarse en el siglo XVII porque en ese momento la filosofía se empieza a separar de la religión. Antes, en la Edad Media, todo se explicaba desde Dios, entonces el ser humano no era un problema en sí mismo, sino que se entendía como una creación divina. Cuando la filosofía se independiza, el hombre empieza a ser pensado de otra manera, como un objeto de estudio propio. Ahí surge la necesidad de preguntarse qué es el ser humano desde una mirada más racional y científica, y para estudiarlo como objeto autónomo de reflexión, la filosofía tuvo la separación de ese marco teológico, en bases de pensamientos racionalistas y empíricos que permiten formular una antropología basada en la razón, la experiencia y la ciencia natural, sin reducir al ser humano a un fin divino o a un designio teológico. Bueno, después podemos ver dos grandes filósofos como Scheler y Descartes, que hablando un poco de Descartes, él fue el filósofo que planteó un dualismo. ¿En qué consistía la concepción antropológica de Descartes? Podemos decir que él plantea un dualismo de cuerpo-mente, res extensa, que sería el cuerpo y materia, y res cogitan, que sería el pensamiento, el alma y la mente. El ser humano se define esencialmente por su capacidad de pensamiento y razonamiento, como un sujeto que piensa, mientras el cuerpo funciona como una máquina física que el pensamiento gobierna y coordina. El ser humano como máquina animada en la visión cartesiana, los animales pueden ser considerados como máquinas sin mente racional. El ser humano posee una esfera racional y consciente que explica su comportamiento y conocimiento. Scheler, en cambio, decía que el ser humano y el animal comparten y radican una diferencia. Comparten cierta vida vital y una sensibilidad. Ambos son seres que sienten y responden ante estímulos del mundo, así como máquinas animadas, como decía Descartes, y la diferencia radica en la dimensión espiritual y normativa del ser humano, la capacidad de experimentar y ordenar la vida a través de valores, la autoconciencia, la libertad y la posibilidad de vida ético-moral. Scheler, para él, lo propio del humano es su mundo de valores y su vida espiritual, que organiza y da sentido a su existencia de manera que trasciende la mera vida biológica o la mera reacción ante estímulos. Acá podemos ver el Geist, que sería el espíritu para Scheler. ¿Qué significa que el ser humano tiene espíritu? Bueno, el espíritu corresponde a la dimensión espiritual y valorativa del ser humano, dice Scheler, la capacidad de aprender, vivir y actuar conforme a un mundo de valores. Valor objeto, valor ético, valor estético, etc. Este espíritu da un lugar a una vida moral, a la interioridad reflexiva y a la posibilidad de orientación normativa de la conducta, que no está reducible a meras respuestas biológicas o sensoriales. Podemos decir que el espíritu es lo que le permite al ser humano ir más allá de lo biológico. Gracias a esto puede reflexionar, tomar distancia de sus impulsos, elegir y actuar con libertad. Además, el hombre es un ser abierto al mundo. Es decir, que no actúa solo por instinto, sino que puede decidir cómo comportarse. Bueno, Velen le hace una crítica a Scheler sobre el retorno al dualismo. Retoma una decisión entre el alma y cuerpo y recurre a las entidades metafísicas, valores y espíritu, como realidades separadas, lo cual Velen ve como un movimiento hacia un dualismo metafísico que complica la explicación de la experiencia humana. Para Velen, las entidades metafísicas, valores como realidades independientes, el espíritu como sustancia distinta, no ofrecen un fundamento práctico o científico suficiente para explicar la conducta humana en su forma de cultura y sus normas, e impiden entender la acción humana como mediación entre biología y entorno social. Velen se va a quedar con algunas cosas y retiene de Scheler la idea de que la vida humana está orientada por valores y que la existencia humana tiene una dimensión con fines normativos y valorativos, y resalta esta importancia del mundo de los valores y de la experiencia valorativa como un núcleo de esa vida humana.
pero Gehlen busca eliminar o superar estas metafísicas para desligarla de un dualismo trascendente. Lo que mueve al ser humano para él es el conjunto de alma, cuerpo y la acción. Cuando hablamos de la acción, decimos que esta engloba todo y rompe con el dualismo, ya que la acción integra el cuerpo y entorno a través de la actividad práctica. Al actuar, el ser humano transforma su ambiente, crea herramientas, costumbres e instituciones que externalizan aspectos de su biología y sus necesidades. Esta externalización, que pueden ser instrumentos, normas, costumbres, funciona como un puente entre lo biológico y lo cultural, evitando que se piense al ser humano como una entidad puramente espiritual separada del cuerpo, ya que en la acción la vida biológica se canaliza hacia una vida social y cultural. Para Gehlen, lo único que diferenciaba al ser humano del animal es la necesidad humana de apoyo externo para sobrevivir. Los humanos carecen de instintos suficientemente fuertes y suficientes para regular su conducta en todos los contextos. El ciclo activo describe el proceso mediante el cual el ser humano, ante esas carencias instintivas, genera soluciones culturales, ya sea costumbres, herramientas o instituciones, que se vuelven parte de su vida y así regulan su comportamiento. El ser humano es activo, aprende y transforma su entorno a través de actos que crean y conforman su posibilidad de sobrevivir hasta estas carencias no obtenidas por sí solo. También, a diferencia con los animales, el ser humano controla sus impulsos. En cambio, el animal vive y actúa desde los mismos y su instinto primitivo lo lleva a sobrevivir y cumplir su destino. El desarrollo de la antropología de Gehlen se llega a la conclusión y la concepción de distintas caracterizaciones de esa antropología. Por un lado tenemos al ser humano como ser activo, el ser humano definido por su capacidad de acción y por su tendencia a adaptar y transformar su entorno, que es una acción constituida de su existencia. Después podemos caracterizar la capacidad de aprendizaje. El ser humano aprende de forma continua a través de la experiencia y la transmisión cultural, ya que el aprendizaje es la base de la cultura y de la habilidad de crear diferentes instituciones. Por otro lado, caracteriza la cultura como transformación de la naturaleza. La cultura no es un agregado secundario, sino una reforma radical de la relación del ser humano con la naturaleza. La cultura produce herramientas, técnicas y prácticas que permiten a los humanos dominar y modificar su entorno. Y por otro lado tenemos la concepción de la invención de costumbres e instituciones y su rol en la dimensión moral. Estas invenciones facilitan la convivencia y la regulación de la vida en comunidad. Estas estructuras culturales sostienen la dimensión moral, establecen normas y crean un orden social que orienta la conducta humana. Para esto es necesario las distintas ramas de la antropología, que nos permiten observar, estudiar al ser humano de una forma integral y uniforme, con todas sus características biológicas, naturales y sociales. Bueno, y con esto damos por finalizada nuestra presentación, que fue basada y desarrollada con la bibliografía de estos tres autores filósofos. Les agradecemos por escuchar.